Bueno, nuevamente le damos la bienvenida a todos los que se han sumado. Bueno, para no excedernos en el tiempo y ser respetuosos con los que se conectaron a horario, ¿te parece, Carlos, bueno, hacemos la presentación y vamos largando? Perfecto, ¿está bien? Perfecto. Bueno, le damos la bienvenida a esta charla bueno, la verdad que charlando con distintos clientes surgió la iniciativa y bueno, nos parecía muy oportuno convocarnos y llevarla a cabo. Así que, bueno, presentarlo, Carlos. Carlos trabaja para Tecnal desde hace 3 años, que está dentro del equipo de cerdos. Carlos viene de haber trabajado muchos años dentro de la granja, así que bueno, ahora va a transmitirnos a través de su presentación eh, toda su experiencia, puntualmente en lo que es en la parte de nutrición de cerdas. Así que bueno, al final de todo, si les parece, abrimos un espacio de consultas, de preguntas. De todas maneras pueden ir escribiéndolas a través del chat para que vayan quedando y después las leemos al final. Y sí le vamos a pedir que por favor apaguen la cámara y los micrófonos. Cualquier cosita, cualquier cosa que vaya surgiendo, lo dejemos a través del chat que nosotros vamos a estar atentos a eso. Carlos, ¿querés hacer una breve presentación tuya y largar nomás? Sí, perdón. ¿Está bien, Fede? ¿Se ve la pantalla? Yo la veo perfecto. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Eh, la idea surge de parte de Federico, ¿sí? Este trabajo que se está haciendo desde Tecnal con respecto a todo lo que es la parte de nutrición, en base al sitio 1, a todo lo que es la parte de reproducción, de reproductoras. Pero el enfoque que le queremos dar y que le vamos a dar no es precisamente el de números chiquititos, el de números finos, el del número de investigadores, sino vamos a ir simplemente a trabajar lo que nosotros tendríamos que hacer desde la granja, desde puertas adentro de nuestra granja, para poder enfocarnos y ver que todas las distintas etapas que están dentro de la etapa de reproducción, es una suma, sumamos todo y hacemos un total y hacemos un programa y hacemos un conjunto de maniobras operativas, tanto en la parte de alimentación como en el manejo cotidiano, que en realidad nos van a dar como resultado justamente es esa rentabilidad, o en este caso es esa hiperprolificidad que todos queremos aprovechar. Entonces, como resumen general y como concepto final, la idea es que cada uno se lleve y que le quede que todas las maniobras que hacemos intragranja en la parte de reproducción, eh, las tomemos como un conjunto para que al final de cuentas tengamos y podamos observar cómo de a poquito los resultados van mejorando y van saliendo cuando aplicamos en cada etapa eh, lo justo y necesario. Arranquemos. Y no arrancó. Ahí está, Federico, ¿se ve? Ahí va, ahora sí, Bien, perfecto. bien. Se me había trabado. Bueno, como punto general, este siguiente texto busca una performance estándar generalizada. Las siguientes maniobras operativas pueden modificarse de acuerdo a cada establecimiento y se van a aplicar los manejos y los ajustes según el manual de genética utilizada y el programa de alimentación será específico para cada granja. Tratamos de hacer este concepto habitualmente antes de ingresar a trabajar adentro de la granja, ya que cada granja trabaja con distintos tipos de genética, distintos tipos de asesoramientos y bueno, no queremos decir que nuestro rumbo justamente es el específico, sino simplemente que internamente tenemos que trabajar para que cada granja obtenga el mayor provecho posible de acuerdo a cada establecimiento.
Lo primero que voy a hablar son de los indicadores de productividad. Estos indicadores me han acompañado durante muchísimo tiempo de mi trabajo adentro de granjas. Han ido cambiando con respecto al, no el concepto en general, sino en la forma que uno se puede llegar a expresar. Creo que estos cuatro indicadores eh, a nosotros nos van a servir para empezar con una guía, siempre hablando en el sitio 1, siempre hablando en la parte de reproducción. Alcanzar la condición corporal óptima y madurez sexual de las cerdas seleccionadas para cada reposición, alcanzar el ritmo de cubriciones adecuada por unidad de tiempo, semana o banda, según las bandas tengamos de 21, de 28, X, mantener homogéneo el número de lechones destetados por unidad de tiempo y mantener el ritmo de reposición anual por debajo del 50%. Si nosotros logramos hacer una apertura dentro de cada ítem, de cada punto, vamos a obtener unas innumerables condiciones, propósitos, variables que nos van a llevar justamente a trabajar sobre estos cuatro puntos que están resumidos desde hace bastante tiempo por distintos autores. Dentro de estos cuatro puntos, estos indicadores, la alimentación juega un papel decisivo, más específicamente cuando se contempla la eficiencia económica del proceso, que significa que en todos los puntos y en la apertura de cada punto está la alimentación. Y ahora vamos a ver el impacto de nuestra alimentación en todas las etapas dentro de la reproducción y cuáles son las incidencias. Con los avances genéticos observamos lo siguiente. Hay más lechones producidos por hembra por año, hay una disminución del peso medio al momento del nacimiento, tenemos obviamente menor vitalidad, hay mayor cantidad de lechones menores a 1 kilo de peso vivo, hay limitantes de mama si hablamos en cuestiones fenotípicas, hay menor oferta, consumo de calostro y leche por lechón, y semejante capacidad y tenemos igual capacidad de consumo de cada hembra. Haciendo un pequeño resumen, tenemos más lechones, menos cantidad de tetas y la hembra tiene una capacidad de colmado y de llenado que es la misma que tiene un tiempo atrás. Ejemplo, le vamos a dar entre 6, 7 y 8 kilos y tenemos que producir más leche para soportar mayor cantidad de lechones. ¿Cuál es el propósito de esta charla? ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos dentro de nuestra granja? Alcanzar los máximos kilogramos producidos de carne por hembra por año. No nos olvidemos que vendemos kilos de carne y tenemos una fábrica. La fábrica son todas nuestras matrices. En base a eso tenemos que tratar de exprimirla lo mejor que podamos, trabajando de la mano de bienestar, ¿no?, del bienestar animal, para que cada hembra nos brinde la mayor cantidad de partos por hembra por año y que destetemos por cada parto la mayor cantidad de lechones y que cada lechón que destetemos tenga una performance y tenga una calidad y tenga un peso y tenga una sanidad robusta para poder llegar a la faena en tiempo y en forma. El primer paso que vamos a hablar, saliendo un poco de la parte, no hablando de nutrición, sino de la alimentación en sí, vamos a planificar nuestra granja, ¿sí? Y esto más que nada va a modo de opinión, a modo de consejo. El primer paso de una reposición de plantel es fundamental para la viabilidad y la vitalidad del próximo año que voy a tener dentro de mi propia granja. Conocer la paridad, ¿sí? Cuál es la centralización de los promedios de parto. Hoy las granjas que adquieren un software de gestión, cualquiera sea de ellos, es mucho más fácil obtenerla. Y la granja que no tienen un software de gestión, bueno, tratar de buscarle por medio de un asesor, de un técnico, por medio de quien vaya a la granja para poder ver dónde estamos parados, porque de esto parte el futuro próximo de nuestra granja, ¿no? De esto parte muchas condiciones de cantidad de lechones, kilos de carnes que vamos a vender sobre el próximo semestre o el año entrante. Y planificar nuestra reposición que va a ser directamente proporcional a la paridad que vamos a tener. En este caso, esta reposición de plantel, yo la pongo como ejemplo. Esto es una reposición de plantel que vamos a generar que tiene que llegar a ser por debajo del 50% para que sean números relativamente positivos. ¿Qué significa? Si yo tengo que reponer un 45% anual, significa que mi paridad, que está cercana a los 3.5, 3.6, que es la concentración del 60% de mi plantel, se ubica entre el tercero y sexto parto. ¿Cuál es la idea? Y la idea que la hembra en ese momento de su ciclo reproductivo o productivo está expresando todo su potencial. Cantidad de lechones nacidos, la vitalidad de cada lechón que nacen, cantidad de consumo de alimento en la lactancia con respecto a la cantidad de leche que produce. Eh, Tenemos mejores condiciones de corporal en cuanto a lo que podemos llegar
a trabajar dentro de una gestación y esa condición corporal, vamos a ver más adelante cómo nos las devuelve dentro de una maternidad con esa producción de leche sin bajar la condición y por cada lechón que empiece a estimular esa teta, cada vez que el lechón se levante encuentra la leche disponible justamente para llegar a esos 200, 240 gramos de ganancia de nacimiento hasta el momento del destete. Hablando de ejemplos de paridad, nosotros tenemos que centralizar y vuelvo a repetir que el 60% de nuestro plantel se encuentre entre el tercero y el sexto parto. Antes era entre el quinto, pero estábamos con una vigencia aproximadamente de 8 partos por hembra. Hoy los avances genéticos nos ha demostrado que podemos mantener un 1% en hembras con noveno parto con los mismos resultados que las hembras anteriores, ¿sí? Entonces, esto es a modo de foto para que nosotros conozcamos la paridad entera de nuestra granja, nuestro plantel, y de esa forma vamos a tener una planificación para el año siguiente, que es cuál es la velocidad de reposición. Esto es un ejemplo real, esto es un ejemplo de una granja donde tiene 200 madres y en base a su paridad se le hizo una planificación de lo que tenía que pasar en el 2021 para sostener justamente ese censo que acabamos de ver y de esa forma sostener la cantidad de nacidos que estábamos teniendo y la relación directa de la cantidad de nacidos con respecto a la robustez sanitaria y con respecto, obviamente, al momento, al peso al nacimiento, al peso al destete, y volvemos un poco a repetir todo lo que hablamos anteriormente, lo que nos va a brindar ese 60%, ese canal de cerdas que van a estar entre el tercero y sexto parto. La reposición de plantel, esta planificación va a tener distintos beneficios. Acá hay varios beneficios, pero yo acabo de resumirlo en 4 para que se haga más que nada por los tiempos que estamos trabajando hoy en la web. Las granjas que poseen el mayor porcentaje de cerdas de su hato reproductor en un pico de producción entre el tercero y sexto parto, un promedio entre 3,5 y 3,6 partos de intervalos de cerdas, perdón, de inventarios, son más eficientes, tanto en los parámetros reproductivos como en el desempeño de sus animales en crecimiento. O sea, toda su descendencia, cuando queremos llegar a la cantidad de kilos vendidos por hembras por año, comienza justamente con la paridad dentro del plantel, comienza con una buena reposición. Los ingresos, esto nos va a beneficiar que tenemos ingresos proyectados y en correlación, sabemos cuántas cachorras tenemos que ingresar por mes y por semana para sostener justamente esa paridad. Tenemos los descartes programados, obviamente, siempre hablando de descartes justamente por edad, por paridad en realidad, y acordar los presupuestos de las dietas, cuántos animales vamos a tener en el flujo continuo para tener los gastos en kilogramos por mes. Dicho esto, tenemos que conocer cuáles son los animales que nosotros tenemos dentro de nuestra granja, que después va a repercutir, o sea, la alimentación y la nutrición va a repercutir en forma directa justamente sobre estos animales, porque hoy tenemos líneas genéticas donde todas se comportan, o a todas le queremos sacar el mismo provecho, a todas queremos sacarle el mayor rendimiento posible intragranja, pero y todas y se comportan muy distintas de una genética de la otra. Entonces, como primer paso, y tenemos que trabajar con el manual de cada genética para poder expresar todo lo que ella necesita, ¿sí? Pero para eso tengo que sentarme con el técnico de la genética y después me tengo que sentar con el técnico, en este caso con el técnico de Tecnal, para que ella pueda, mediante la alimentación, mediante la nutrición, expresar todo lo que estamos buscando, ¿sí? Nuestras madres que vamos a adquirir, esto estamos hablando para granjas comerciales, no hablamos de granjas multiplicadoras. Este conjunto de reproductores tiene por finalidad entregar toda la descendencia a la cadena de carne, tanto en machos como las hembras. Recuerden que nosotros vendemos kilos de carne, pero en realidad quien a nosotros nos está empujando a ser cada vez más cuidadosos con la calidad, con el bienestar animal, por esas relaciones de magro, de grasa con carne, justamente es la góndola, ¿sí? Esto comienza desde la carnicería, desde la góndola del supermercado, donde el cliente va a elegir distintas improntas. Ejemplo, estos son animales con una trazabilidad que vienen con normas, no hay normas, pero sí hay cierto bienestar animal. Entonces la gente va a elegir eso, la gente va a elegir hoy animales donde sean magros, donde tengan una velocidad de crecimiento que lo vamos a saber nosotros dentro de una granja, donde son animales, hoy estamos con más de 900 gramos de ganancia en un engorde, estamos con 170 días vendiendo animales de primerísima calidad que están sosteniendo mucha cantidad, buen rendimiento y buen magro por encima de los 57 con rendimientos 83.
con animales de 130 kilos, ¿sí? Y tenemos que aprender, no sé si aprender, tenemos que ser un poco cuidadosos o un poco de bajar la ansiedad de que la gente empiece a probar ese corte más grande que ve dentro de la carnicería y que sigue sosteniendo esa calidez, que sigue sosteniendo esa terneza que le brinda la carne de cerdo. Para eso nosotros necesitamos conocer nuestras madres comerciales, cuál es el potencial que tenemos y para que esa descendencia que va directamente a la góndola mantenga toda esa calidad, justamente el aporte nutricional, hoy el impacto es aproximadamente cercano a un 70 a un 75%. Si vamos a los puntos claves y hacemos un desguace, hacemos un corte de 1 kilo de carne y cuáles son sus componentes en relación a los costos, en este caso vemos que el porcentaje de incidencia que tiene la alimentación sobre el costo de producción en distintas granjas, ¿no? Esto es bastante amplio, va de un 65 a un 70, hay granjas que tienen un incremento un poquitito mayor, pero para tener, esto es a modo conceptual, un concepto general, que vamos a tener de un 70% del costo del armado de ese kilo de carne se lo lleva a nuestra alimentación. Entonces acá es donde yo tengo que poner el punto y decir, bueno, qué es lo que yo necesito para ir diluyendo justamente este costo, trabajando con materias primas de primerísima calidad, ¿sí? Con una genética de punta, independientemente de cuál sea de ellas, ¿sí? Y con un asesoramiento técnico dentro de este grupo de Tecnal, como para que me puedan llegar a expresar y me lleven por un buen camino para obtener, como dije al principio, ese corte de calidad, para poder obtener esa carne con esos rendimientos al gancho de mayores al 82% y con magros superiores al 57%. Vamos a introducirnos en cuáles son las etapas de reproducción y en lo que nos estamos abocando hoy, ¿sí? Todo comienza con el ingreso de los animales a nuestras granjas. Vamos a hacer de cuenta que es una granja comercial, no tenemos una multiplicación propia, entonces recibimos animales animales de la empresa de genética de distintos puntos. El primer paso que vamos a dar es lo que es la cachorra preservicio, todo lo que va a suceder antes de dar la primera cobertura. Luego van a pasar un momento de flashing. Luego del momento del flashing, esas hembras van a ser cubiertas, van a pasar un periodo de gestación, van a ingresar a la maternidad, van a ir en este ingreso a la maternidad, por eso lo pongo en dos etapas. El ingreso a maternidad, vamos a ver cómo le vamos a dar nosotros un tratamiento, hablando siempre del aporte nutricional, un periodo de lactación propiamente dicha, y cómo va a ingresar esa hembra del segundo parto a un intervalo de estetecelo, nuevamente a un proceso de flashing. Estos son los puntos claves que vamos a tener, que necesitamos para tener conocimiento de nuestro propósito y fraccionar el proceso en distintos circuitos. Con respecto al gráfico que acabamos de ver, nosotros vamos a diferenciar mi etapa de reproductiva en estos 6 puntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver que hay una etapa de preparación, que son las cachorras que me acaban de ingresar. Hay un proceso de adaptación a las cachorras, un proceso de flashing a las hembras que están destetadas, un momento de gestación, un momento de periparto. Acá aparecen conceptos y nuevos nombres que no estábamos acostumbrados hasta hace poquitito tiempo a tener en mente, a tener en la calle, a tener ese ruido dentro de cada granja, ¿sí? Con un concepto sumamente especial y donde desde Tecnal estamos haciendo muchísimo foco en estos puntos clave. Momento de lactación, propiamente dicho, Bueno, y nuevamente volvemos a un intervalo de este tecelo. bien. Como consulta general, ¿qué nutrientes necesita cubrir cada hembra en cada etapa de estos puntos claves? Lo primero que hacemos es planificar, ¿sí? Siempre tenemos que planificar. Bueno, listo, me llegaron las cachorras, ¿en qué edad me llegan las cachorras? ¿Qué es lo que van a necesitar como aporte nutricional y en qué momento las voy a cubrir? ¿Qué sucede durante ese proceso, durante esa estadía, durante esos 80, 90, 100, 70 días? Que depende mucho de la edad. Comienza con el ingreso de la cachorra o el ordenamiento interno en el caso de tener una autorreposición. Y acabamos. Son 4 puntos. Relación de la edad y el peso. Conocer la tabla de crecimiento según nuestra categoría. La tabla de crecimiento es la tabla de mi genética de la cual yo estoy adquiriendo, ¿sí? Y lo que yo necesito, la correspondencia que necesito, cuánto le voy a entregar de comida,
de alimento, perdón, cuánto me tiene que crecer, expresado en kilogramos, obviamente, y eso trasladado a ganancia diaria, y si tenemos una relación directa de la conformación del animal en sí con respecto al peso y a la edad. Estipular los aportes nutricionales necesarios para cubrir las necesidades de sustento y de bienestar en la alimentación, que es la capacidad de colmado. Esto se refiere a que nosotros le podemos brindar a una cachorra, en este caso, una X cantidad de proporción, un ejemplo, 1,5 kg o 1,4 kg, donde yo sé que voy a estar satisfaciendo todos los aportes nutricionales, armando una dieta exclusivamente para ellas. Pero no voy a obtener esa capacidad de colmado, esa sensación de llenado, esa ansiedad, lo que después puedo empezar a trabajar sobre o empezar a ver tipos de estereotipias o retrasos en la pubertad, un montón de inconvenientes que justamente no hacen, que no es lo que yo estoy buscando o necesitando en este entrenamiento previo de cachorras. Obviamente que todo lo que le voy a brindar como alimentación es para el desarrollo, el crecimiento y la maduración de la futura reproductora. Recuerden que todo lo que haga bien este año va a ser lo que me va a repercutir aproximadamente con una reposición de un 45% durante 2 años dentro de mi granja. La etapa de preparación. El objetivo es alcanzar un crecimiento progresivo con un peso aproximadamente entre 135 y 145 kilos entre los días 240 y 250 días de edad a primera cubrición. Esto es bastante abarcativo porque cada genética expresa su concepto y en este caso, su opinión y sus consejos. Para alcanzar y garantizar una buena reproducción a lo largo de la vida de la cerda y poder expresar todo su potencial genético, así acá es necesaria una buena nutrición en su etapa de preparación. Ahora vamos a ver por qué. Dentro de todos los puntos claves que uno puede llegar a apuntalar y apuntar dentro de un sistema de manejos de hembras, en este caso de cachorras preservicio, son muchos los puntos, pero siempre está el punto inicial, que es el programa de alimentación. El programa de alimentación es el que a mí me va a llevar a tener una condición segura al momento del preservicio, a tener una superovulación, a sostener una gestación propiamente dicha, a traducir todo lo que come en la maternidad con respecto a la leche para poder amamantar los lechones, buscar peso al momento del destete y automáticamente voy a obtener una hembra con buena condición para ser cubierta nuevamente y así asegurarme los ciclos. ¿Cuántos ciclos? Y hoy en día puedo hablar hasta 9 ciclos. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer bien? Un programa de alimentación adecuado para cada momento. En esta planificación de cachorras, yo acá esto lo pongo a modo de ejemplo, pero si yo tengo una autorreposición y puedo tener una diferenciación en el momento de la recría, automáticamente entre el día 63 o el día 70, de acuerdo cuando tenga la salida de la recría, lo que voy a obtener, voy a hacer una fase de preparación con una dieta de cachorra recría, en este caso que se va a llamar, donde yo ya hago una diferenciación, ¿sí? Y lo que voy a hacer, voy a trazar una tabla donde la hembra me tiene que estar ganando por día X cantidad de gramos, en este caso de kilogramos, por día, lo que tiene que ir pesando y lo que le tengo que ir dando de alimento, ¿sí? Esto obviamente que no lo voy a conseguir solo, esto lo voy a conseguir al lado del técnico, donde nos vamos a proponer y vamos a decir, bueno, yo obtuve cachorras de esta genética y el manual de esta genética necesito que tenga un crecimiento progresivo estipulado de esta forma. Automáticamente lo que vamos a hacer es formular todas las inclusiones por la fase de preparación, digamos que estemos en el momento de la cachorra, para poder brindarle a cada cachorra lo que esté necesitando. En este caso nosotros lo que hacemos es trabajar en 2 etapas muy diferenciadas, que es una fase de preparación, que es la cachorra de recría propiamente dicha, y la fase de preparación, la fase 2 de preparación, que sería lo que es cachorra preservicio, ¿sí? 120, 110, 130 días, ahí es un poco donde se unen los dos puntos, ¿no? Porque el primero, las cachorras van a tener una necesidad de crecimiento, de desarrollo, de asimilación con respecto al fósforo, al calcio para ser animales robustos, que no se nos abran de espata, que no tengamos ningún problema durante locomotores o de aplomo durante lo que es la parte de gestación en sí, que podamos llegar a tener una tasa de retención superior al 65% a partir del tercer parto, etcétera, etcétera. Todo comienza desde acá. ¿Ah? Y en la fase de preparación, a sumarle todo lo que estamos hablando hasta ahora, que todo lo que es la parte corporal de la hembra, tenemos que sumarle que
mantener una hembra delgada, una hembra que no esté flaca, pero que esté delgada, que podamos observar, que podamos ver todas sus líneas, su silueta, que sea una hembra armoniosa, ¿sí? Que tengan un montón de condiciones, que sea una hembra larga, que pueda gestar todos los animales en filita como si fuera un tren, para darle a todos la cantidad y la capacidad dentro de su panza, dentro de su útero, del espacio que necesita justamente para ese crecimiento intrauterino y para que cada uno tenga un espacio y empezar a trabajar sobre la reducción de esas pérdidas embrionarias. Esto es una foto real, eso es de una granja, es de un cliente, ¿sí? Lo puse porque es una granja donde con muy poco hacemos mucho, donde todas están comiendo a la vez, la misma cantidad, llegaron con la misma edad y hoy se sostienen comiendo de forma uniforme las veces que tienen que comer por día, la cantidad que tienen que comer por día, con la capacidad de llenado y de colmado de cada una, obtenemos justamente esta foto que nos simplifica mucho de lo que acabo de mencionar. Si hablamos de una dieta de cachorra preservicio a partir del día 120, del día 130, lo que vamos a hacer, lo que nosotros vamos a lograr al final de este recorrido, tenemos que lograr una ganancia diaria entre 550 y 600 gramos por día, no más que eso, después vamos a ver por qué. Eso nos va a dar un consumo aproximadamente entre 2 kilos 200 y 2 kilos 600, con una energía metabolizable de kilocalorías al día entre 6.400 y 7.200 y con una lisina digestible que son gramos por día entre 11 y 13. Son los puntos más destacables y más destacados que nosotros necesitamos tener justamente porque esto nos va a dar todo lo que anticipamos, ¿no es cierto? ¿Por qué tienen tantas aperturas? Ejemplo, los kilocalorías por día. Porque acá lo que hacemos es, vuelvo a repetir, abarcamos distintas genéticas, ¿no? Los manuales de distintas genéticas sin especificar ninguno. Como dije al comienzo, esto es bastante estándar. Después, cuando tengamos que sentarnos con cada uno de ustedes para hacer una planificación de sus aportes nutricionales, bueno, ahí hacemos la bajada de línea y justamente hacemos la planificación final. Como lisina digestible, la lisina sabemos que es uno de los aminoácidos más interesantes e importantes que estamos necesitando y el aporte excesivo trae consigo un costo extra y si nos quedamos cortos tenemos un impacto sobre el acondicionamiento y la formación de nuestra cachorra. Propuesta, llegar hasta los 150 kilos usando una ración de cachorra preservicio. Las cachorras pueden ser alimentadas a voluntad, siempre y cuando alcancen objetivos propuestos entre 2 kilos y 2 kilos y medio por medio por día, y es factible alcanzar la distribución del progestágeno. Durante el flashing, 3 semanas posteriores a la cubrición, aumentamos medio kilo de lo que le estamos brindando. Ahora bien, con 2 kilos yo he visto en muchas granjas donde las hembras, más allá de lo que le estamos formulando, están quedando un poco cortas. Recuerden que se están desarrollando y están creciendo y están madurando. Aunque la maduración sexual también se la estamos brindando por la estimulación con el macho. Yo diría que hoy tendríamos que tener más volumen, ¿no? Y ver los aportes de los técnicos que nos están aconsejando para que la hembra, más allá de la cubrición de todos los nutrientes, esté satisfecha. De esa forma va a estar aceptable para el macho, de esa forma la hembra va a demostrar la pubertad mucho más anticipada, ¿sí? No vamos a no tener un retraso en la pubertad y por ende lo que vamos a hacer es disminuir esos días no productivos, ¿está? Entonces, lo que tenemos que tratar es de llegar a un volumen y que dentro de ese volumen la hembra no engorde o que crezca lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y que dentro de ese volumen obtengamos todos los nutrientes y los aportes que esté necesitando. A modo de ejemplo, una edad de llegada, el peso de llegada, de inseminación y todo lo que nosotros un poco ya conocemos, pero esto es real y esto es lo que está puesto en una granja y esto es lo que llevamos adelante para obtener los resultados que al final de la charla lo vamos a ver. Puntos claves para el manejo. Bueno, estos son niveles nutricionales sugeridos, ¿sí? Esto es una media de las distintas empresas de genéticas y la que algunas cerdas que no son de genéticas quizás más comerciales, pero sí que están y están muy establecidas dentro de cada región. Y lo que sabemos que una cachorra por edad, ¿sí? Una hembra porcina por edad para ser una futura reproductores, cuáles son los limitantes, tanto como techo como suelo, para poder llevar adelante
su vida reproductiva. Después veamos que la condición de cada genética nos va a llevar a una longevidad de octavo parto, de noveno parto, de séptimo parto. Pero acá tenemos unos niveles nutricionales sugeridos. Obviamente que estos niveles nutricionales es a modo de información, y vuelvo a repetir, al momento de sentarnos a hacer una evaluación de nuestros animales intragranja, estos niveles quizás muchos cambian porque cuando metemos toda la receta dentro de la olla y vemos que lo que estamos necesitando, generalmente ocurren que tenemos macronutrientes donde no siempre es maíz y soja o los subproductos de la soja, a veces tenemos algún otro subproducto que también el productor tiene disponible, y de esa forma tenemos que llegar a estos niveles utilizando todos los ingredientes que el productor nos está ofreciendo. Como resumen, en la preparación de la cachorra, modular el ritmo de crecimiento modificando las dietas. Esto está subrayado justamente que son los puntos donde uno tenemos que ir enfocándonos. La restricción en la dieta provoca retrasos en la pubertad, obviamente que aumenta los días no productivos. La limitación de la ingesta reduce el crecimiento de los folículos ováricos. Ahí tenemos automáticamente una repercusión directa sobre la parte reproductiva. Si usamos dieta de terminación, tendremos tendencia al sobrepeso, que atraerá problemas locomotores, retraso en la pubertad, aumento en la eliminación por problemas de aplomos, aumento de la tasa de reposición en hembras de primero y de segundo parto, etc. ¿Sí? Entonces nosotros lo que tenemos que tratar es de diferenciar el lugar de la cachorra, tanto en el lugar, en sitio como espacio en metros cuadrados, como en densidad, pero a su vez necesitamos diferenciarla de los demás de la dieta. Ahí comienza nuestra preparación. No mejoraremos la reducción del síndrome del segundo parto, otorgando reservas corporales en hembras primerizas, y no limitar el depósito de tejido magro durante la recría, ¿sí? Ya que esto va a ocasionar y puede ocasionar retraso en la aparición de la pubertad también. A modo de cerrar esta etapa con cachorras, le hago una breve línea de tiempo. Me gusta trabajar, me gusta observar las líneas de tiempo. ¿Qué sucede con la cachorra desde que llega a mi granja hasta el momento de la cobertura? Está la fase de estimulación, la fase de aclimatación, los planes sanitarios, cómo tienen que ser los celos, cuándo ingresa flashing, ¿sí? La idea general es acá que tiene que llegar con un peso estimado, con la edad, con relación al peso, con eso nos va a brindar la ganancia diaria, y esa ganancia diaria, para que la hembra vuelva a repetir, esté delgada, no esté flaca, no esté con una condición que supere a una hembra prácticamente gorda, eso nos va a brindar usar una dieta de cachorra preservicio. Por favor, acercarse a nuestro técnico y de esa forma trabajar y empezar a evaluar cuáles son las condiciones y cuáles son los nutrientes que yo tengo, perdón, los macronutrientes que yo tengo, que yo cuento, para llegar a la primera cubrición tratando de mantener esta relación. Preparación de la cachorra, una propuesta de alimentación o una buena propuesta de alimentación, tanto en cachorras de recría como en cachorras preservicio. ¿Sí? Todo comienza con una buena preparación y nos vamos a obtener como resultado final que una hembra disminuya sus días de intervalo de estetecelo, que una hembra tenga una gestación sin ningún tipo de inconveniente con respecto a la parte de locomoción, que no se nos caiga, una hembra que tenga un buen trabajo de parto, una hembra que tenga un buen proceso de lactación con respecto a la relación consumo y producción de leche, una hembra que tenga buen peso al momento del destete, una hembra que largue por medio del calostrado toda esa vacuna natural para la inmunidad y la sanidad robusta que necesitamos para todo el proceso productivo que viene después del momento del destete, y para que podamos obtener nosotros en el momento de la faena y hablar con nuestro frigorífico o nuestro matarife, y que nos digan qué buen rendimiento, qué buen magro que estamos obteniendo, qué buena calidad de la canal que estamos obteniendo, y de esa forma podamos, primero, aumentar nuestra rentabilidad, nuestra utilidad neta, y de segundo, empezar a transformar y empezar a meter más en el mercado estos kilos que le estamos poniendo extra dentro de la granja, que se traduzca no ni en dureza, que no se traduzca en exceso de grasa, sino que se traduzca nomás únicamente en tamaño, manteniendo esa calidad que nosotros estamos buscando, que la hemos encontrado, pero hoy le tenemos que dar esos kilos extra dentro de nuestra granja, y que por ahí el miedo, en el momento de la góndola, de tener una costeleta, acostumbrado a observar una costeleta o algún corte en especial
que por ahí estamos acostumbrados a observar de un tamaño, verlo de otro tamaño y que nos parezca que sea un animal mucho más grande, mucho mayor, y ahí empiezan ese tipo de prejuicios, que es un poco lo que queremos correr hoy de nuestra línea. Con esto damos finalizado a lo que es la primera etapa de lo que es la cachorra y toda la preparación con respecto a la parte de nutrición. Tratamos de no hablar de números muy finos, simplemente dejar como concepto de esta etapa de preparación que diferenciemos la cachorra, que le demos de comer lo que tiene que comer en el momento que lo tiene que comer, que todo eso va a repercutir en la vida productiva de todo el momento que esté dentro de nuestra granja. Vamos a ingresar a hablar un poquito sobre lo que es la etapa de intervalo de estetecelo, ¿sí? La etapa de intervalo de estetecelo, como todos sabemos, es un intervalo muy importante, es el momento que va desde la hembra que destetamos hasta la primera cubrición. Algunos autores toman el intervalo de estetecelo hasta que haya fecundación, ¿no es cierto? O sea, si damos 3 servicios o damos 3 servicios, generalmente ocurre entre el segundo y el tercero, está puesto en 2,2, 2,3, 2,4. La mayoría de nosotros trabajamos hasta la primera cobertura. Cuando tenemos una hembra realmente que está con el reflejo de inmovilidad prácticamente al 100%, independientemente de nuestro plan de trabajo, de inseminación, de momento de inseminación que tengamos, nosotros vamos a tomar como momento cero ese momento, y ese es el momento que vamos nosotros a sumar los 114 días como fecha probable de parto. Recuerden que mientras una hembra que sale con muy buena condición desde la maternidad y ingresa entre el cuarto al quinto día al momento de la cobertura, lo que estamos haciendo también es reducir esos días no productivos, que es un importante indicador económico. En otra charla que podamos conversar vamos a hablar sobre justamente los días no productivos, ¿sí? Y lo que dejamos de ganar justamente por tener un aumento en estos días. ¿Cuáles son los factores que alteran el intervalo de estetecelo? El aumento en la ingesta de alimentos después del parto, la edad del destete, los partos de la cerda, la cantidad de partos que tiene, la paridad en este caso, la exposición al macho, la ingesta de alimentos después del destete. Estos son algunos de los factores que afectan el intervalo del destete hasta el servicio de las cerdas. Durante el intervalo de estetecelo, los programas de alimentación deberán destinarse a lograr una elevada ingesta de nutrientes, con el solo objetivo de conseguir que las cerdas alcancen consumos aproximadamente entre cuartos y 5 kilos de alimentos por día. Hay granjas que he visto granjas que consumen cerca de 6 kilos y he visto granjas que consumen cerca de 3 kilos, ¿sí? Esto es bastante amplio. La idea es que la oferta nuestra esté cerca entre los 4 y 5 kilos. El objetivo de esta dieta es que las cerdas recién destetadas, que se encuentren en un estado catabólico, pasen a un estado anabólico lo antes posible, recuperando la condición corporal lo antes posible para favorecer la próxima camada. ¿Qué es lo que ha sucedido o dónde estamos transitando? Estamos transitando con genéticas de hiperprolificidades, lo estamos escuchando esa palabra por todos lados. Hiperprolificidad es cantidad de lechones que tiene o la capacidad de expresar una cantidad de lechones X, y la eficiencia en la tasa de parto. ¿Qué sucede? Una hembra con unas maniobras que hemos aprendido dentro de la maternidad, que necesitábamos 12, hoy necesitamos 14, esos 2 lechones, y con ciertas maniobras queremos sostener esa condición de los lechones y la ganancia de peso, esos 240 gramos a la maternidad, lo que vamos a hacer es reventar, hablando en conceptos de barrio, vamos a reventar a la cerda. Entonces, lo que necesitamos justamente es que en este intervalo de estetecelo, nosotros lo que vamos a hacer es recuperar todo lo perdido en un corto periodo de tiempo, brindándole todos los nutrientes perdidos durante la lactación y tratar de recuperar esa condición corporal para poder sostener la próxima gestación. Y no sostenerla. Ahora vamos a ver cuál es digamos, la incidencia que tiene en este intervalo de estetecelo durante la pérdida embrionaria y en cuanto a la maduración de esos ositos. En líneas generales, generalmente las granjas destetan los jueves, ¿sí? Jueves y lunes. En este caso puse a modo de ejemplo un destete de un día jueves, ingresan a flashing el día viernes a la mañana, lo estamos cubriendo un martes a la mañana. En estos 5 días de consumo necesito recuperar todo lo perdido en lactación. Entonces, acá más que nunca necesito la cantidad de veces que les voy a dar por día y la calidad de alimento que le tengo que brindar a cada una de las hembras, sabiendo que la hembra tiene una capacidad de consumo X.
porque le consumo X porque depende de la paridad de la hembra. Algunas van con, como dije hoy, van a comer cerca de 3 kilos, otras van a comer cerca de 6 kilos, ¿sí? Ojo, porque esto es bastante individual. Tratemos de no formalizarlo, de no hacer un concepto generalizado, sino que según la paridad y según la condición de la hembra vamos a necesitar una cantidad de ofrecimientos diferente en este momento de intervalo de este tecelo. Para tener una buena supervivencia embrionaria es importante la nutrición antes de la cubrición y no después de la misma. Realmente acá se produce el efecto flashing. Es vital que el suministro de nutrientes sea importante durante los días que se produce la maduración y la selección de estos folículos. Esto se debe a la diferencia de la calidad de los ocitos que se liberan durante la ovulación, así como los cambios metabólicos en la concentración de insulina y la de progesterona al inicio de la gestación provocada por este nivel de alimentación antes de la cobertura. En resumen general, nosotros necesitamos, para que en el momento que haya una ovulación se produzca cantidad de óvulos, en el momento de ovulación, cantidad de óvulos y la calidad de esos óvulos para que el momento de que ingresen, de la inseminación, ingresen esos espermas, tengamos todo tipo de calidad al momento del encuentro. ¿Sí? Necesitamos que esa cobertura, que esa concepción sea con un animal que esté fuertemente emplazado para poder sostener los primeros 30 días post cubrición para que tengamos todo lo que estamos necesitando durante la gestación, que ahora vamos a ver cuál es lo que necesitamos dentro de nuestro intraútero, todo lo que necesita la hembra para el sostenimiento en general y todo lo que necesitamos al finalizar esa gestación antes de trabajar, empezar el trabajo de periparto. Esto es un trabajo que se hizo, Ashrow lo hizo hace tiempo atrás, pero vale la pena mostrarlo. Se hicieron hembras cuando se estaban trabajando y se estaba hablando sobre el momento de flashing, cuáles eran realmente los aportes, qué es lo que se estaba observando y lo que se estaba viendo. Y uno de los ensayos que se hizo que antes de la cubrición se hicieron dos conceptos, uno de mantenimiento y una alimentación alta, ¿sí? Y lo que fue postcubrición, y ahí se midieron la tasa de ovulación, los números de embriones y la supervivencia embrionaria. Obviamente que durante el intervalo de este tecelo, con un alto consumo, y después un consumo del mantenimiento según la paridad y con una tasa de ovulación, en este caso significa que de 20, perdón, más o menos 22 embriones para simplificarlo que hubo de concepción, hubo una supervivencia embrionaria a partir del día 30 del 99%, ¿sí? Entonces, simplificando todo este cuadro y un poco lo que venimos comentando, significa que la importancia del momento y de la etapa del intervalo de este tecelo, ¿sí? No es únicamente un evento, sino es un proceso que comienza, como dijimos y como estamos hablando anteriormente, tanto en la maternidad, al momento del destete, o tanto en la cachorra, cuando es una nulípara, ¿sí? Acá lo que traté de resumir fue dentro de un estudio reciente que indicó la supervivencia embrionaria que es más importante la alimentación antes de la cubrición y no posterior. Entonces acá lo que vamos a ver es que con una tasa de ovulación de 20, ¿sí? 20 óvulos, desde el día de gestación, del día 1, postcubrición, ¿sí? Hasta el día, entre el día 18, entre el día 10 y el día 18, hubo 20 embriones o 20 óvulos que quedaron fecundados. Desde el día 18 al día 30 tuvimos el 30% de pérdidas embrionarias. Esas pérdidas embrionarias llámense estrés por alimentación, momento del día frío, aclimatación, un montón de condiciones, cantidad, calidad de agua, un montón de cosas que en este momento no nos vamos a ocupar. Pero sí, el concepto es que tuvimos el 30% de pérdidas embrionarias. Entonces, el número de embriones que teníamos al día 30 van a ser 14. Teníamos una tasa de ovulación de 20, perdimos el 30%, nos quedaron 14. Y después, a partir del día 30 hasta el día 114, hasta el momento de parto, tenemos aproximadamente un 5% de pérdidas fetales. Una devolución, ejemplo, momias, natimortos, lechones que nacen macerados, etc. Entonces, de una tasa de ovulación de 20 embriones, de 20 óvulos que se fecundaron, vamos a obtener 12 lechones nacidos vivos. Perdemos en toda la instancia de esa pérdida 8 lechones y tenemos la capacidad de 20. Entonces, ¿qué significa esto? Y significa que en algún momento tuvimos algún tipo de pérdida que la hembra no lo pudo sostener.
¿Y por qué no lo pudo sostener? Y generalmente por una condición física. Y la condición física viene por una mala lactación y después viene por un intervalo de este tecelo donde no le hicimos todos los aportes que la hembra necesitó y automáticamente la hembra queda preñada y por algunos de los inconvenientes anteriormente nombrados obtenemos estos números de nacidos que después se expresan en el momento del parto. Nutricionalmente hablando, la condición corporal de una cerda a la salida de la lactación es el reflejo de cómo se llevó a cabo la nutrición en esta fase, siendo además el principal determinante de la duración del intervalo de este tecelo. Se estima, escuchen, un aumento de 0,12 días sería aproximadamente entre 3 y 4 horas por cada kilo menos consumido en lactación. ¿Sí? Optimizar el consumo en la lactancia es fundamental, es el fundamento que nos permitirá tener una cerda productiva. Al post-destete, las cerdas que consumieron dietas insulinogénicas, que son ricas en almidón y en azúcares, presentaron un mejor rendimiento por su efecto beneficioso sobre la liberación de hormonas implicadas en la parte de reproducción. Y el efecto flashing, estas dietas altas en energía y de alto consumo, es una estrategia beneficiosa justamente para tener óvulos de calidad, para obtener una fecundación de calidad y obviamente para poder recuperar lo perdido en el momento de lactación y como consecuencia disminuir lo que es la pérdida embrionaria. Vamos al punto 3, que es la etapa gestacional, que va desde el primer día post-cubrición hasta el momento del parto. Analizar la dieta que vamos a utilizar pensando, y acá sí, porque acá vamos a tener a la hembra aproximadamente 108 días, 109 días dentro de la gestación y es el momento más largo que tenemos en la fase de reproducción donde una hembra está quieta, tanto sea en una gestación grupal como dentro de una jaula. ¿Sí? Lo primero que vamos a analizar son los macronutrientes, cuáles son los nutrientes que nosotros contamos para poder generar esa dieta que la hembra esté necesitando para producir el mantenimiento y el crecimiento de los lechones dentro de su panza. Armar la curva de gestación según la paridad de la hembra y la condición corporal. Esto es individual. No podemos generalizar, y vuelvo a repetir lo que habíamos hablado hoy, es decir, las dietas comen todas van a comer 2,5 kilos. ¿Sí? A veces es mucho más fácil en la parte operativa, ¿no? Porque esto es la realidad de cada granja. Pero si empezamos a hacer estos pequeños cambios y empezamos a hacer esas observaciones, que cada hembra coma lo que realmente necesita, seguramente lo que vamos a obtener al fin de la jornada, vamos a obtener siempre medio lechón más producido. Y al fin de año, justamente esa sumatoria de medio lechón más producido por cada empeño que le estoy brindando en cada momento del día a cada hembra, es una sumatoria bastante interesante. Cumplir con todas las necesidades nutricionales para la hembra y su descendencia, satisfacer la sensación de llenado y tener en cuenta la forma de brindar el alimento, sea manual o dosificador. Si es manual, por favor, tenemos que pesar, porque también me he encontrado, digo, ¿cuánto le das de comer a la hembra? Y yo le doy de comer un tacho. Bueno, tenemos que saber, si le damos en un tacho o en una bolsa o a mano, tenemos que saber cuánto le damos de comer, ¿sí? En cuestiones de kilo de peso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si nos sentamos con un técnico y nos dijo que dentro de los 2 kilos están todos los aportes nutricionales que el animal necesita, no podemos brindarle 1,8 kg porque vamos a estar por debajo. Y si le damos 2,2 kg, lo que vamos a estar por encima, todo lo que va a venir extra se va a depositar como grasa y vamos a obtener una hembra gorda, que es lo que no queremos. Con respecto al dosificador, fíjense, porque lo que tenemos que hacer, que no todos los dosificadores, más allá que no por un mal, digamos, una mala fabricación, sino por una cuestión del uso cotidiano, no siempre marcan lo que realmente pesa, ¿no? Marcan por volumen y pesamos en kilo. Agarremos de vez en cuando una línea de dosificadores, 4, 5, 10 al azar, y veamos que lo que nos marca el volumen realmente sea la cantidad de kilos que estamos necesitando, ¿sí? Y de esa forma vamos ajustando. Eso es un trabajo que una vez al mes no requiere de mucho tiempo y lo que vamos a hacer es no darle de menos a una hembra y no darle de más para generar lo mismo, que ahí estamos incurriendo en un gasto innecesario. Etapa de la gestación, según las necesidades individuales. Las necesidades individuales que tiene una cerda hoy a partir de un segundo parto en adelante, entre un 75 y un 85% de mantenimiento. Las necesidades de crecimiento de los lechones dentro del útero, eso es el crecimiento uterino, propiamente dicho cuando la hembra está gestante. Las necesidades de crecimiento de la propia cerda, es todo lo que es extrauterino. El ahorro de alimento por haber formulado, esto es un ejemplo, en forma exacta, las proporciones según
el peso, ¿no?, y la grasa dorsal de la hembra puede significar hasta 50 kilos de alimento al año por cerda, o sea, menos, ¿sí?, de lo que realmente le tenemos que brindar. Perdón, de lo que realmente le estábamos brindando. ¿Qué significa? Hicimos un ajuste donde le estábamos dando, y vamos a un ejemplo bien concreto, le estábamos dando 2,6 kilos a una hembra, o al total de las hembras, donde tenían que comer realmente 2,3 kilos. ¿Por qué ese ajuste? Porque vimos que en el volumen total estaba lo que la hembra estaba como colmado, como sensación de llenado, más todos los aportes nutricionales para todas las etapas gestacionales. Esos 300 gramos de ahorro, si a mí me estaban significando que multiplicado por la cantidad de días que la hembra me está gestando con 2,4 partos por hembra por año, yo me estoy ahorrando aproximadamente entre 40 y 50 kilos por hembra por año. Una granja de 100 hembras, y me ahorro 50 kilos por hembra por año, a un precio aproximadamente entre 30, 35, 33, 28, imagínense y llévenlo a su propio bolsillo, a sus propios números, cuál es el ahorro para generar lo mismo o más todavía. Eso es parte de la eficiencia. Mayor cantidad de cerdas con grasas dorsales de 17 a 21 milímetros al momento del parto, que es lo que estamos buscando, y menor porcentaje de cerda con mucha grasa mayores a 22 milímetros, que es lo que no queremos. Eso es por la exposición mayor de alimento o el mayor ofrecimiento que le estamos brindando, por no hacer justamente este tipo de ajustes, tanto en un dosificador, ¿sí?, y por ahí en gestaciones que son grupales, que son más chicas, que no tenemos el acceso a un chip, a un momento, digamos, de alimentación individual, tratar de que todas las hembras coman al mismo tiempo y tratar de individualizar las bandas por paridades, ¿sí?, por tamaño, tamañarlas. Tomamos la medida en la posición del punto 2, la última costilla, 5 centímetros de la línea dorsal, es a modo de concepto. Se tarda aproximadamente un minuto. Hoy Tenal está trabajando muchísimo sobre este tema. Es un tema de muchísima inquietud, donde hay que saber hacerlo, no es algo difícil, hay que tomarse el tiempo, pero con estos datos y con estos resultados bien objetivos, nosotros le vamos a brindar puntualmente lo que cada hembra necesita. Empleando la medida de la grasa dorsal más el peso de la cerda, podemos desarrollar tablas muy próximas del aporte nutricional y armar la curva de alimentación durante el periodo gestacional. ¿Qué nos saca esto? Nos saca de la subjetividad, nos saca del 1 al 5. Hembra demasiado flaca, flaca, óptima, casi gorda y gorda. Nos saca de ese concepto de 3, flaca, buena y gorda. Acá lo que hacemos es que en esta sumatoria de la grasa dorsal más el peso de la cerda, nosotros lo que vamos a obtener durante el periodo gestacional el aporte exacto. ¿Sí? Al tener el aporte exacto, no estamos derrochando absolutamente nada de los macros y de los micronutrientes que le tenemos que brindar a la hembra para que se pueda expresar, y de esa forma sostenemos, ¿no?, todo lo que es la vida útil de la hembra dentro de nuestra granja. Y el cuadro que está debajo es un cuadro a modo de ejemplo, lo que se hizo después de haber hecho esta grasa dorsal y el peso de la cerda, cómo sale un resultado, esto a modo de ejemplo, cómo sale un resultado en valores de nutrientes, de unidad y obviamente de los valores de cada nutriente que tenemos que otorgarle de lo que esa hembra esté necesitando. En este caso hicimos en una granja, esto es un trabajo hecho dentro de granja, en intragranja, es una granja de 200 madres, nos tomamos para hacer el trabajo de ver cuántas hembras había buenas, flacas y gordas, ¿no?, de las 200 hembras, y después los corroboramos con este índice de grasa dorsal y vimos que había una disparidad, había una diferencia entre el 8 y el 12% en algunas con respecto a lo subjetivo de ver esta condición que estamos viendo ahora en el cuadro y lo que fue la parte objetiva con respecto a lo que fue la incidencia de la medición de la grasa dorsal. En base a eso se desarrolla la cantidad de ración, la cantidad de dieta que tiene que comer una hembra por día, y acá hacemos una diferenciación. Las hembras que están flacas, las hembras que están óptimas y las hembras que están gordas, de acuerdo a esa medición y a ese peso que tenga la hembra, la cantidad de kilocalorías que la hembra necesita ingerir por día para sostenerse con todo lo que hablamos en los puntos anteriores, y en base a eso se arma un cuadro y una curva de alimentación durante el periodo gestacional, ¿sí? La curva se arma siempre llevando adelante los manuales de consejos que cada empresa de genética nos apoya sobre sus hembras. Las raciones son la base de maíz, hojas y fibras. Las cerdas destetadas con baja condición se pueden recuperar en el primer tercio gestacional, los primeros 30 días.
Desde el día 90 hasta el día 109 aumentar la ración alcanza para obtener 16 gramos de licinas digestibles y aproximadamente 8,6 gramos de fósforo digestible. El objetivo es tener un peso medio de la camada de nacimiento superior a los 18 gramos en primeriza y por encima de los 21 kilos en hembras multíparas. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a otra fase, que es lo que habíamos hablado hoy, es un concepto quizás es nuevo para algunos o un poco más lo que se está escuchando dentro de las granjas, lo que se está viendo en muchas de las de revistas, de artículos y de noticias, que es el momento periparto. Antes periparto, o sigue siendo el momento que la hembra ingresa adentro de la maternidad y empieza con su momento del parto. En realidad es cuando comienza dentro de la maternidad y días posteriores al parto, ¿sí? No es un evento en particular, sino que es un proceso. ¿Sí? Vienen comiendo una dieta, en este caso una dieta de gestación, y tienen que empezar a comer una dieta de lactancia, y yo le tengo que hacer un momento intermedio en donde tengo que darle ciertos aportes que ahora vamos a ver dónde están los aportes, por qué tengo que hacer, no solamente una parte, digamos, organoléptica de palatabilidad, sino tienen otro tipo de aportes donde a mí me va a trabajar sobre 3 puntos que son críticos al momento del parto y sin embargo yo haciendo esta eficiencia de trabajo de la alimentación en el momento del periparto, yo lo puedo llegar a sostener. ¿Qué es la etapa de periparto? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus beneficios y cómo lo aplico? ¿Qué es la etapa de periparto? Es la etapa de la reproducción que se inicia desde la última etapa de la gestación, con el ingreso a la maternidad, días previos al parto, aproximadamente 4 o 5 días. Generalmente con destete de los jueves ingresan los días viernes a la mañana, perdón, los días viernes a la tarde, y en algunas granjas hasta el sábado a la mañana, y culmina después del parto. Alguno es 24 horas posterior al parto y en otros autores hablan entre el tercer y cuarto día posterior al parto. Se caracteriza por tener importantes cambios fisiológicos y metabólicos en las cerdas. Se le va a brindar un alimento previo a la lactancia con aportes que van a favorecer el momento del parto, aumento de la cantidad del calostro y el mejoramiento de la calidad del mismo. Justamente en estos 3 puntos donde yo me quiero basar. ¿Para qué sirve? Sirve para disminuir las horas de parto. Por ende, si voy a disminuir las horas de parto en 16, 17 nacidos vivos o nacidos totales, vamos a ponerle, lo que voy a hacer, acortar esas horas, el lechón no esté tanto tiempo esperando nacer y no tenga ese útero debilitado, ese lechón cansado que después a mí me lo va a demostrar como nacido muerto en el momento del parto. Aumento de la cantidad del calostro y calidad. 2 pasos fundamentales para dar sanidad a mis lechones. Sabemos que el calostro, hoy los manejos de calostro dentro de las primeras 24 horas es fundamental. Si yo alcanzo un consumo aproximado entre 180 y 240 gramos de calostro por lechón dentro de las primeras 24 horas, automáticamente voy a tener la viabilidad de ese animal al momento del sacrificio. Pero ojo, siempre y cuando voy a obtener esos valores, siempre y cuando el lechón llega al momento de la teta y se encuentre con la cantidad que necesito. Y si se encuentra con la cantidad y a su vez tengo la calidad, tengo un peso al destete asegurado. La etapa de periparto, el cambio de alimento, su composición, la presentación, la disponibilidad horaria de los repartos de comida y el traslado desde la nave de gestación hasta las salas de maternidad altera la situación fisiológica y se asocia a menudo con estreñimiento leve o severo. ¿Qué hacíamos siempre? Le dábamos lactancia una vez que ingresan a la maternidad. Ahí empezábamos a tener problemas de estreñimiento. Con el aporte de fibra dentro de la dieta, entre otros sucesos, ¿no? Vamos a disminuir este inconveniente traduciendo todo el bienestar de la cerda. Una excelente gestión del periparto reduce el número de lechones nacidos muertos. Automáticamente tenemos la capacidad gestacional, tenemos la genética para tener una cantidad excesiva de lechones de nacidos totales y sin embargo vemos que entre el nacido total y el nacido vivo tenemos un promedio de 2. Para poder tener hoy, llegar a ese 0,8 que los autores hacen como referencia, necesitamos trabajar al momento del parto. Parte de eso empezamos con el trabajo de periparto y dentro del trabajo de periparto la alimentación en este caso brinda un papel más que fundamental. ¿Cuáles son sus beneficios? Partos rápidos y saludables, nos da vitalidad. Vitalidad al lechón, buen inicio de la reproducción láctea, rápido incremento del consumo postparto, máxima supervivencia de los lechones al 5.º día, buena producción de calostro y prevención de problemas, en este caso de MMA, galaxia, mortalidad de nacer, etc. Fíjense todo lo abarcativo y todo lo positivo y todo lo bueno que trae justamente hacer un trabajo de periparto.
tenemos las hembras dentro de la maternidad. Lo que tenemos que hacer es ver qué le vamos a dar de comer, cómo está compuesto nuestro alimento y cómo le vamos a dar de comer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vuelvo a repetir, acercarme al técnico, en este caso Tecnal, que trabajamos mucho sobre toda la parte de reproducción y con esta fase de periparto, ¿sí? No lo dejamos como un hecho aislado, está integrado dentro de toda la fase de reproducción y automáticamente lo que vamos a empezar a observar son justamente todas estas cualidades que estamos observando en la transparencia. Una breve perdón, reseña. Las dietas actuales han reducido el aporte de proteína aproximadamente un 33% durante el periodo de gestación. ¿Sí? Son 130 gramos de proteína bruta, más o menos, que hoy con 2,5 kilos de alimento por día, lo que estamos haciendo, le estamos brindando todo el aporte y esa sensación de llenado o de colmado que estamos necesitando para disminuir todo lo que se llama estereotipias. Las fuentes de energías actuales contienen gran variedad de subproductos ricos en paredes celulares vegetales, con un efecto positivo sobre las prevenciones que siempre tuvimos muchos problemas de síndrome de mastitis y galaxias, metritis y galaxias. Se han desarrollado un sistema energético específico para cada cerda que permite ser más eficiente a nivel de costos. ¿Sí? Obviamente, al brindarle lo que la hembra necesita en tiempo y en forma, no estamos desperdiciando absolutamente ningún grano y de esa forma somos más eficientes al momento del costo. Ejemplo de una dieta clásica de periparto, esto es a modo de ejemplo, que no más que agregarle un aporte de fibra, ¿sí? En este caso tenemos una inclusión de una premezcla de lactancia, ¿sí? Pero bueno, justamente esto está desarrollado una vez que hacemos la observación intragranja para poder aseverar que realmente lo que está necesitando son los aportes que acá se expresan. Uno de los desafíos de la alimentación de la cerda moderna es afrontar el incremento de los niveles de producción de leche para alimentar una camada cada vez más numerosa. En los 3 primeros días después del parto, la cerda es capaz de producir suficiente leche para garantizar, escuchen bien, un crecimiento de aproximadamente de unos 14 lechones, que hoy lo estamos obteniendo, de 200 gramos por día de cada lechón. Y esto va a corresponder aproximadamente, necesitamos producir con 11 kilos de leche por día. Una cerda lactante destina el 80% de la energía ingerida a la producción de leche, por lo que es incapaz de consumir suficiente energía para cubrir las necesidades básicas y de utilizar en sus reservas corporales. Volvemos a un proceso de catabolismo, que es lo que vamos a ver al momento de los intervalos de testicelo y todo lo que tenemos que revertir. Como resumen, y hagamos buen trabajo de periparto, entremos a una hembra al momento de la lactancia con apetito, con hambre, porque si hacemos un buen trabajo de la maternidad al momento del parto y tenemos esos lechones vitales, nos van a exigir mucho. Y si la hembra tiene una capacidad de comida, de alimentación aproximadamente 6, 7, 8 kilos, es lo primero que tenemos que medir y consultar con nuestro técnico a cargo para poder brindarle, en este caso, todos los nutrientes en el mismo momento de consumo, en la misma dieta, en la misma aporte. Necesitamos justamente brindarle todo eso que nos hace falta y que nos va a exigir. A partir del 7.º día, 8.º día, 9.º día, si sostenemos esa cantidad de lechones para 11 kilos de leche, multiplíquenlo por 2 porque el lechón va a crecer, el lechón va a exigir, el lechón va a tener mucho más fuerza dentro de la teta, del pezón, va a exigir y la hembra va a empezar en un proceso de catabolismo cada vez más tempranamente, lo que nos va a llevar a intervalos de TTC que sean mucho más difícil de manejar, ¿sí? Para poder contrarrestar toda esa pérdida corporal que tenemos durante la lactación. Etapa de lactancia, hablando de lactación, desde el día posterior al parto hasta el momento del destete. Como dije antes, hay algunos autores que trabajan a partir del segundo o tercer día posparto. El éxito en la elaboración del alimento balanceado para una cerda de lactancia reside en la utilización de las materias primas de alta calidad. Lo primero que tenemos que ver, que lo que va a consumir la hembra lo va a traducir en leche y lo que se traduce en leche va a alimentar al lechón. Si tenemos mala calidad, automáticamente estamos alimentando de mala calidad a nuestros lechones. Todo lo que sea de muy buena calidad dentro de nuestra granja, de nuestra planta, tiene que ir a la parte justamente para la producción de leche. Para el desarrollo se necesitan sensaciones organolépticas agradables, palatabilidad gustosa y que se suministren los nutrientes necesarios para obtener los mejores rendimientos productivos. La dieta de lactancia consta de fuentes de energías, proteínas, vitaminas, minerales y aditivas. Estas fuentes de energía son principalmente granos, subproductos, grasas y aceite, maíz, soja y en el caso ahora, tanto de octubre como noviembre, en nuestro lugar, en nuestra época, en nuestra región, acá al norte de provincia de Buenos Aires, es donde tenemos que empezar a
trabajar con adicionales, en este caso trabajamos con aceite adicional para poder llegar a los nutrientes que la hembra no está necesitando en la época de calor porque baja el consumo por una cuestión de condición de temperatura, de condición de confort, y tenemos que, en lo poco que va a comer, automáticamente brindarle todo lo que la hembra necesita. De esta forma vamos a compensar adecuadamente los requerimientos nutricionales de la hembra durante la lactación. Para la etapa de lactancia, la hembra necesita buen suministro de nutrientes, reservas corporales adquiridas durante el periodo de gestación, pero que no sea gorda, aumento en la producción de la leche, momento periparto, y disminución de la pérdida corporal para asegurar la próxima ovulación y camada. Esto lo vamos a lo vamos a usar en el momento de intervalo de este tecelo. ¿Qué pasa durante el periodo de lactación? La principal fuente de energía en la dieta de cerda lactante es el maíz. Este ingrediente se combina con una fuente de proteína como la harina de soja y además sus productos podemos complementarlas en épocas de bajo consumo con aceite, como habíamos hablado recién, para satisfacer adecuadamente los requerimientos energéticos de la cerda a igual capacidad de consumo. Una hembra de 7 kilos o de crecimiento de 7 kilos que consume prácticamente 5,5 o 6 va a consumir aproximadamente el 60% de eso. En ese 60% tenemos que brindarle absolutamente todo como si estuviera consumiendo absolutamente 6. Acá hay un cuadro que trato de expresar de forma visual, ¿sí? Que con una hembra entre 190 y 200 kilos que ingresa a la maternidad, que es un peso adecuado, justo, y una hembra aproximadamente de 240 kilos, lo único que vamos a obtener para tener una ganancia diaria de la camada, vamos a obtener un aumento de los gramos de proteína por día. O sea que yo para producir 2 kilos y medio de ganancia diaria de peso en la camada, yo en una hembra de 200 kilos necesito 1038 gramos de proteína por día, mientras que en una hembra de 240 kilos necesito 1094. Esa diferencia de proteína a nosotros lo vamos a traducir directamente en plata, en billete, ¿sí? Automáticamente lo que estamos haciendo acá menos eficiente. Esto es un punto que a veces los números son cosas que no se ven en la cotidianeidad, en el día a día, pero cuando uno se pone detrás de un escritorio a hacer estos números finitos, vemos que para producir lo mismo se gasta más y tenemos que empezar a ver dónde justamente están esas deficiencias. Y esa deficiencia nos va a ayudar el técnico nutricional, en este caso el técnico de Tecnal, para poder detectarla y poder empezar a hacer mucho más eficiente el periodo de lactación. Esto es un cuadro bastante grande, es un poco el resumen de todo lo que vimos hasta ahora y vamos a brindar en este cuadro, que es el, bueno, después se los voy a poder trasladar por medio de correo, se pueden sumar a esto y lo van a tener, es una charla bastante, digamos, una charla bastante amenos, es una charla para trabajar con los partícipes y con los actores que estamos todos los días adentro de la granja, con los que tenemos que trasladarles a nuestros operarios cuál es la importancia de brindar una buena alimentación, no nutrición, alimentación, porque hay que darles 2 kilos y no 2 kilos y medio o 1,5 kilos. Todos los impactos que nos van a traer automáticamente por no hacer esa buena alimentación, todo el impacto que vamos a soportar a posterior. Y como uno de los últimos slides, como de las últimas planillas, les quiero mostrar uno de los objetivos, y esto es el que conoce el Agrines, esto es un PDF, es una extracción del Agrines, de una granja real, donde empezamos a trabajar con todo este proceso. Recuerden que todo lo que hablamos recién no son hechos aislados, lo que hacemos es sumarlo y decir, bueno, este es el trabajo, es un programa que tenemos para nutricional, para el aporte de todas las hembras, desde el momento del desarrollo de la cachorra hasta la última hembra que se está yendo de la granja, para que pueda expresar todo su potencial. En esta granja se empieza a hacer, se comenzó en todas las etapas y automáticamente empezamos a ver reflejado. Esto se comenzó a fines del año pasado y este año automáticamente empezamos a ver reflejado hoy los números que estamos realizando, que estamos observando. Capitalizar el máximo potencial genético, vimos cuál es la potencialidad que tenía el capital genético con respecto a los manuales de consejo y con reuniones con la gente de genética, nos decían, esta hembra llega a esto. ¿Listo? Vamos por eso. Tasa de retención al 70%, no llegamos, estamos cerquita, estamos en un 68%. Nutrición exacta, no desperdiciamos un grano. Alimentación de precisión, cómo y cuándo. Calidad lechón nacido, potenciar al máximo cada ciclo, disminución de los intervalos, ¿sí? Acá nos juega un papel importante porque con esta cantidad de lechones estamos obteniendo
el ciclo nuestro de gestacional se fue de 114 prácticamente a 116, ¿sí? Entonces, bueno, lo que perdemos por un lado, ganamos por un lado, estamos perdiendo, pero en realidad no es pérdida, ¿no? Si uno lo hace matemáticamente, a modo de día puede llegar pérdida, pero esos 2 días, hoy con 17 nacidos totales, realmente lo estábamos necesitando. Lo estábamos necesitando, la hembra voluntariamente lo estaba necesitando. La calidad del lechón al momento del destete y la máxima productividad numérica en el sitio 1. Estos son los valores, esto es un ejemplo real, esto es un trabajo muy específico que estábamos realizando, lo seguimos haciendo, que quiero que lo vean, y hacia dónde vamos. La misma hembra, el mismo hato reproductor, que estaban con 15,4 nacidos totales, hoy estamos en 17,4. Es mucho, ¿sí? Llevamos la paridad, trabajamos sobre la paridad, trabajamos sobre el ingreso de cachorras, hicimos ese ingreso correcto en tiempo y en forma, le brindamos todos los aportes que se necesitaban nutricionales, se le brindaron todos los aportes durante todas las etapas que vimos anteriormente y el resultado automáticamente fue en más cantidad de lechones y mejor calidad. Como resumen, estas son las fases y cuáles son las recomendaciones. Es un poco el resumen de todo lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Y empezamos acá a trabajar sobre los momentos claves. Este es un resumen general de los momentos claves. Recuerden, no son hechos aislados, sino que es un conjunto de trabajos, de aportes nutricionales en cada etapa reproductiva de nuestras hembras. En las cachorras, para diferenciar una cachorra de recrío o de preservicio, un post-destete, una etapa de gestación, una etapa de periparto y una etapa de lactación. Son todas subetapas dentro de la etapa reproductiva de nuestra granja. Conclusión, y estamos por terminar, los retos que tenemos por delante son muy desafiantes, la nutrición juega un papel fundamental, los resultados, tanto sean productivos como económicos, son muy exigentes, debemos alinearnos para tal fin. Como vimos que el proceso de reproducción no son hechos aislados, sino es un conjunto de etapas correlativas, un proceso al cual hay que aplicarle ciertos manejos para poder lograr expresar todo el potencial genético. Recuerden que hoy la compra de una hembra son 240 kilos de carne, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tratar de sacarle el mayor jugo posible para que realmente nuestra granja sea rentable. Adecuar un programa nutricional adaptable a nuestra granja, realizar un ceso de situación en la paridad, preparar a nuestras cachorras y establecer un protocolo de trabajo alimenticio en todas las fases reproductivas. Necesidad por cada etapa. Muchas gracias. Bien ahí, Carlos. Perfecto. Bueno, ahí justo escribí el que tenga alguna consulta si nos las quiere dejar por el chat. Mientras tanto, acá me vuelvo a una consulta que habían dejado arriba. Te la transmito, Carlos, para que, bueno, puedas compartirla. Samuel Valentín consultaba que para obtener lechones más viables, ¿qué era mejor, qué más importante, si el flashing post-destete o el incremento del alimento de la ración 21 días antes del parto? ¿Cuál de las dos consideraba más importante? Lo más importante es el intervalo de este tecelo. ¿Sí? Lo que vamos a lograr es mayor cantidad de lechones, ¿sí? Porque vamos a disminuir todo lo que es las pérdidas embrionarias y vamos a tener calidad de ese óvulo que va a ser fecundado. A partir del día 85, del día 90 o algunos del día 80, ese aumento que le estamos brindando a las hembras, generalmente un estudio realizado, me tocó trabajar en este estudio en el año 2017, en la empresa que antigua estaba trabajando, en BRF, en Brasil, y daba un aumento de 17 gramos por camada. O sea que significativamente el aumento está en hacer un buen trabajo en el intervalo de estetecelo y sí dar un pequeño ajuste, según los manuales de cada genética, un pequeño ajuste en las hembras primerizas. Más que nada por las reservas para poder sostener la primera lactación. Bueno, perfecto. Esperamos que se haya entendido y contestado la consulta. Pablo nos hace llegar otra consulta que dice que si es viable brindar la dieta de gestación en la etapa de periparto. O en el caso de que exista una alternativa mejor, dejando tus comentarios, Carlos. Eh, sí, sí, no es malo. O sea, siempre usamos o lactación, perdón, o lactancia o con ese aporte de fibra y seguimos usando gestación. Yo creo que hoy justamente, y parte de la charla es que hoy tenemos que diferenciar que en la etapa de periparto demos una dieta de periparto.
Las premezclas que vamos a utilizar, recordame el nombre de la persona que hace la Pablo, consulta. Pablo. Pablo. Eh, Hoy la premezcla que vamos a utilizar, Pablo, para realizar en la etapa de periparto son las premezclas que tenemos en la granja. Vuelvo a repetir, sentémonos al lado de nuestro técnico y veamos de qué forma hacemos las inclusiones para darle de alimentar lo justo y necesario al momento justamente antes del parto. No sería una gestación propiamente dicha, tampoco sería una lactación, y si no, te diría que sería una lactación, una lactancia con aportes de fibra, ¿sí? Pero es individual para cada granja, dependiendo de qué macros e insumos tengamos, pero te recomiendo justamente que no vayas ninguna por las dos, simplemente que trabajes para formular una dieta de lactancia con aportes de fibra. Excelente. Bueno, esperamos que también se haya respondido esa consulta. No sé si queda alguna otra consulta en el chat. Si no, bueno, para respetar también los tiempos, vamos a ir dando por finalizado. Bueno, perfecto, Pablo, ahí vemos tu respuesta. Habían consultado si la charla como la charla se está grabando, después podemos compartirla. Bueno, si conocen algún técnico, pueden pedírsela, algún técnico de Tecnal con el que ustedes tengan relación. Y si no, calculo yo que la próxima semana ya va a estar colgada en el canal de YouTube, donde están todas las charlas que se van dando, quedan ahí a disposición para cuando quieran acceder. Perfecto. Bueno, esperamos que, bueno, como siempre, cuando organizamos este tipo de actividades, la idea es sumar y poder aportar a cada una de las empresas y cada una de las granjas y producciones. Quedamos a disposición con nuestro contacto, ya sea en la zona en que se encuentren, bueno, para generar una visita o ir evacuando dudas que puedan ir surgiendo. Nuevamente agradecerles a todos por haberse sumado y haber destinado parte de su tiempo a escucharnos un ratito y a que entre todos hagamos que la producción cada vez sea mejor. Bueno, con esto damos por finalizada. Nuevas charlas que quieran escuchar. Obviamente quedamos abiertos para irla generando, irla organizando de acuerdo a distintos temas de interés que surgen entre ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias y que terminen bien la jornada. Gracias, Federico.